Bueno, charla de compensaciones, técnica, evaluación de puestos. Compartir pantalla. Vamos a dejar aquí. El sistema de compensaciones no tiene nada que ver con la liquidación de los haberes, ¿sí? La estructura de las compensaciones y de la compensación total se fija antes de la liquidación de haberes y debería setearse y actualizarse cada vez que hay modificaciones en los perfiles o cada vez que hay modificaciones importantes dentro de las estructuras o cuando se nota que hay inequidad entre los puestos. Lo que busca, lo que se trata en este tema con la técnica de evaluación de los puestos es eh, poder armar la estructura con equidad, la equidad entendida como consiste en dar a cada uno lo que le corresponde en función de sus méritos y condiciones, y mediante diferentes técnicas con evaluación de puestos, de mérito o desempeño, valor de mercado, valor, etcétera, que vamos a ir viendo, o salario móvil, se busca armar y salario emocional, se busca armar un paquete de compensaciones que se llama compensación total. La evaluación de los puestos lo que busca es medir y considerar la necesidad de insumos puestos por parte de cada trabajador en términos de habilidades, esfuerzos, responsabilidades y competencias y trasladar eso a una medida monetaria. Pero cuando evalúa, no evalúa personas, evalúa el puesto vacío. Por eso no hay que confundir las técnicas. La evaluación del desempeño evalúa a la persona, la evaluación del puesto evalúa el puesto vacío. Se toman los puestos más representativos, todos los que se quiera, de la organización, y lo que va a buscar la evaluación del puesto es el valor relativo interno. Y para eso va a utilizar métodos analíticos, que son los ideales, o métodos no analíticos, por ejemplo, el que usamos en los convenios colectivos de trabajo, el de ranking, y ahí tenemos problemas, porque al ser no analíticos se solapan. Tenemos que saber que los jefes y los líderes del futuro tenemos que prestar especial atención al tema de las compensaciones, porque hoy se paga a la gente aunque no trabaje, porque no se hace diferencia entre el desempeño supino, excelente, mediocre o malo, y porque los convenios colectivos lo que hacen es igualar las compensaciones y al no tener adicionales por productividad o adicionales por desempeño, da lo mismo el que trabaja que el que no trabaja. Lo mismo para la gente que está fuera del convenio colectivo y no hay planes adicionales de cumplimiento de objetivos. Esto como concepto en general. Tenemos la estrategia de compensaciones, que por supuesto tiene que estar alineada a la estrategia del negocio. Dentro de recursos humanos es la que va a armar las estrategias de cada una de sus técnicas. Y en esta estrategia de compensaciones hay varios puntos importantes a considerar, que uno es el salario base, con la valoración del puesto, y hacia la equidad interna. El sistema está basado en el puesto. Después está lo que es la evaluación del desempeño, ¿sí? Que por supuesto hay que pagarla, que está el incremento por mérito individual o incremento por mérito y desempeño grupal. También hace la equidad interna, el sistema basado en la contribución del empleado, ¿sí? No ya sistema basado en el puesto. Y el mercado laboral, que siempre nos va a estar dando una medida, ¿sí? Y va a ser la equidad externa con respecto al mercado. Entonces, las compañías pueden armar la política de pararse por sobre encima del mercado o por debajo del mercado o igual al mercado. Pero el mercado va a ser una variable importante. Dentro del salario de un trabajador se compone de los siguientes conceptos y el valor se determina mediante las siguientes técnicas: el valor relativo del puesto, la técnica es la evaluación de los puestos, el valor del desempeño, la técnica es la evaluación del desempeño, el valor de mercado, las encuestas de mercado, y por supuesto después va a haber otros conceptos, ¿sí? Que van a integrar, que van a componer el valor,
Y como conceptos no dinerarios van a estar en líneas generales, porque a veces son dinerarios, los servicios y los beneficios. Por ejemplo, el reintegro de gastos de medicamentos. Eso está puesto como un servicio en nuestra legislación y sin embargo es en dinero. Los servicios y beneficios y el salario emocional. Esos son los no dinerarios con respecto a los otros, puesto, desempeño y mercado, que pasan a ser dinerarios. Como en todo, en todas partes del mundo, la legislación es súper importante. Nosotros tenemos a partir del año 94 el artículo 75 y inciso 22 que produjo la internacionalización de la normativa laboral, y tenemos varios convenios de la OIT, el convenio 95 sobre protección al salario, el convenio 100 de igual remuneración por igual tarea entre hombres y mujeres, es del año 56, el convenio 173 de protección a los créditos laborales, el 111 sobre discriminación en empleo y ocupación, el del salario mínimo, el 131, que no está ratificado por Argentina. Tenemos la ley ISO 26000 que habla, que se utiliza para los sistemas de RCE, que habla de manera muy importante, hace muchísimo hincapié en el sistema de compensaciones como una medida de distribución de ingreso, ¿sí? Y se relaciona mucho con los OTS, ¿sí? Está prohibido el trabajo en negro. Y tenemos el convenio 190 de la OIT, que también nos habla del daño económico en las compensaciones. Luego tenemos, dentro de lo que es la ley 2744, todo lo relativo a diferentes institutos, pero antes de pasar a nuestra ley argentina, vamos a ver leyes internacionales. En Alemania existe una ley desde el 2017, que es la Ley de Promoción de Transparencia Remunerada entre Hombres y Mujeres, y esa ley es bastante interesante leerla, porque dice, señores, ya basta, métodos de ranking no más para tener el valor relativo interno de cada puesto. Vamos a utilizar los métodos analíticos, tanto en la función pública como en la privada. Vamos a volver a evaluar los puestos y vamos a utilizar, en el artículo 4 lo dice clarito, el método analítico. En Estados Unidos, en el 2009, tiene la ley Lilly-Ledbetter, ¿sí? Que garantiza igual trabajo por igual paga. Surgió con el presidente Barack Obama y viene de un caso de la empresa de Goodyear, ¿sí? Donde una persona que iba a cotizar a la Seguridad Social, que ya estaba por jubilar, se dio cuenta que como era mujer cobraba menos que los hombres que trabajaban con ella en la empresa. En el Reino Unido también hay normativa, por supuesto que en España también, prácticamente en todas partes del mundo existe, y por supuesto en Argentina existe el principio igual remuneración por igual tarea, no solamente está en el convenio 100, sino que está también en nuestra Constitución. Tenemos el artículo 14 y 14 bis, ¿sí? Y en la ley 2744 hay un capítulo dedicado a lo que son remuneraciones o salarios. El convenio 100, 111, son todos importantísimos. Está, por supuesto, también la Declaración Sociolaboral del Mercosur, la del 2015 y la que la modifica, que también habla de trabajo decente y de los mismos parámetros. Dentro de lo que es la ley de contrato de trabajo, tengamos presente que salario, ¿sí? Hace referencia a SAL, y era el intercambio que se utilizaba hace muchísimos años para comerciar. Y en la ley 2744 tenemos, a partir del artículo 103 y un montón de otra legislación, y el 103 bis, la diferencia entre trabajo remunerado y los servicios y beneficios, que lo vamos a tocar en otro capítulo, ¿sí? Entonces nos indica que la remuneración de un trabajador es la contraprestación que percibe un trabajador como consecuencia de su contrato de trabajo, y que no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil. Eso está en el artículo 116. ¿Sí? En el artículo 14 bis de la Constitución tenemos que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, y nos habla de retribución justa y de igual remuneración por igual tarea. El artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo nos habla del salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Que es la menor remuneración que debe percibir en efectivo un trabajador sin cargas de familia,
Recordemos que las cargas de familia son las asignaciones familiares. El salario mínimo vital y móvil se actualiza todos los años mediante un consejo o por decreto. Y tenemos dentro de lo que es la ley de jubilaciones y pensiones, la 24241 en Argentina, el artículo 6 y 7 que dice que es remunerativo, que lleva aportes y contribuciones, tanto del empleador como del trabajador, y que no lleva aportes y contribuciones en el artículo 7. Así que en el artículo 6 tienen el sueldo, el SAC, el salario, los honorarios, las comisiones, la participación en las ganancias, ¿sí? La habilitación, etcétera. Llevan las propinas, por supuesto, llevan aportes y contribuciones, mientras que el artículo 7 son todas lo que no se considera remuneración, que puede ser la indemnización derivada del contrato de trabajo, las vacaciones no gozadas, la incapacidad permanente provocada por accidente de trabajo o enfermedad, las prestaciones económicas por desempleo, las asignaciones pagadas en concepto de beca, etc. Esto como una introductoria a la parte normativa, que es, por supuesto, importantísima conocerlo. El artículo 107 de la Ley de Contrato de Trabajo nos dice que la remuneración es en dinero, solo un porcentaje, un 20% puede ser en especie. Esto tuvo en los años 2000, el tema de los tickets canasta fue brutal porque la mayoría de la gente cobraba con el tema de los tickets canasta. Y después tenemos un concepto que es importantísimo desarrollar, que en los libros no está, pero que está en la mayoría de los libros de compensaciones, o cuando uno trabaja con empresas multinacionales, se habla de salario directo o salario indirecto. El salario directo es todo lo que integra el pago básico y la remuneración variable acorde a la performance o remuneración individual o grupal, sí, los bonos, las comisiones. Y el indirecto es todo lo que no se compensa en dinero. Eso es bastante importante tenerlo en cuenta porque es muy probable que a uno le pidan que reporte cuál es el salario mínimo vital y móvil de algún país o de alguna ciudad en particular. Por supuesto, en Argentina es para todo el país. Y cuál es el reporte, recuerden, y cuál es el salario directo o el indirecto. Eso es re importante tenerlo en cuenta. Pasamos en Argentina, hay un montón de normativa referida hay un decreto especialmente establecido, pero no se le da mucha bolilla, mucha importancia sobre las sumas no remuneratorias. Y en la ley de contrato de trabajo también está el artículo 103 bis, que no es taxativo, es simplemente enunciativo sobre los diferentes beneficios sociales que se pueden incluir como parte de la compensación. Por eso se llama compensación total y no salario. Salario, remuneración sería lo remunerativo y en este caso el beneficio social y los servicios pasarían a ser lo no remunerativo. Algunos, porque los que están enumerados, por ejemplo, el reintegro de gastos de medicamentos que pueden llegar a tener algunos convenios colectivos o que pueden llegar a tener por política algunas empresas, es en dinero, pero bueno, el artículo los pone como un beneficio social. Por supuesto, no llevan cargas sociales, no hay que hacer aportes y contribuciones. Y están perfectamente numerados, que van a ser todos los beneficios de prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables en dinero, que brinda el empleador por sí o por un tercero y que tiene por objeto mejorar la calidad de vida de un dependiente, y ahí están los servicios de comedor de empresa, que los pone entre los servicios, lo pone dentro de los beneficios, para mí es un servicio, los reintegros de gastos de medicamento, la provisión de ropa de trabajo, los gastos de guardería, la provisión de útiles escolares, el pago de gastos de sepelio. Con respecto a los gastos de guardería, vamos a hacer un update cuando veamos derecho del trabajo. Hay un tema que no es menor, que es la política retributiva de compensaciones, ¿sí? De esa que hablábamos al principio, donde se debe fijar un porcentaje más o menos con respecto al valor del mercado, y va a tener siempre en cuenta la capacidad de pago y el presupuesto y el posicionamiento deseado
y la estrategia que tenga la organización. Hay organizaciones que tienen por estrategia pagar muy poquitito, porque no les interesa atraer y retener personal, como puede ser un negocio de comida rápida, en los puestos, al menos en los puestos de atención al cliente, de manera directa, no en las grandes, no en la parte corporativa, y hay otros que no, que tienen como objetivo atraer y retener a los mejores. Entonces, la política retributiva que se arma en el tema de compensaciones, alineada a la estrategia del negocio, va a ser fundamental, y va a ser una de las políticas fundamentales de las organizaciones, ¿sí? Con el objetivo de atraer y retener. Hay una parte que es importantísima. Bueno, en la ley de contrato de trabajo sigue mencionando sobre el 108 comisiones, participación en las utilidades, verificación, etcétera. Sigue mencionando todo ese capítulo, pero eso lo vamos a ver bien cuando veamos relaciones laborales o cuando veamos derecho del trabajo. Y por supuesto, el artículo 115, el trabajo no se presume gratuito por las dudas, ¿sí? Está en nuestra ley de contrato de trabajo, no hay trabajo gratuito. Si es trabajo gratuito, tendrá que ir por el lado del voluntariado social, por la ley 25855, ¿sí? Pero hay una presunción de onerosidad, y eso es muy importante tenerlo presente. También está el tema de las propinas en el 103. ¿Qué factores afectan a la remuneración? Bueno, vamos a tener factores internos y factores externos. Dentro de los factores internos van a estar la tipología de los cargos, la política salarial, la capacidad financiera, la competitividad, y dentro de los factores externos vamos a encontrar la situación del mercado, la oferta y la demanda, los sindicatos, la legislación laboral, la competitividad de la empresa y de la organización. Los objetivos es remunerar suficientemente para satisfacer necesidades, retener al personal, ¿sí? Y recuerden que tiene el sistema de compensaciones en una ciudad, en un país, en una familia, de una dinámica brutal, ¿sí? Y que la compensación debe ser decente, al igual que el empleo. Las organizaciones, por supuesto, van a buscar atraer y retener, ¿sí? Al personal clave, y la técnica para que exista equidad dentro, la técnica por excelencia para que exista equidad dentro del sistema de compensaciones es la evaluación de los puestos o los cargos, que lo que va a buscar es el valor relativo interno del cargo vacío, no va a mirar a la persona, sino que va a mirar el cargo vacío. Recuerden que hay principios para las remuneraciones, igual remuneración por igual tarea, eso ya lo vimos, salario mínimo vital y móvil, el porcentaje que es en dinero y en especie, 80%, 20%, y todo lo que es los diferentes enfoques, ¿sí? El enfoque de la administración de personal o de gerenciamiento de recursos humanos, que es la manera de administrar las compensaciones, condición, otros programas, como empleos, desarrollo, capacitación, el enfoque económico, la remuneración siempre es conflictiva en la empresa, ¿sí? Para el trabajador es ganancia, para la empresa es un gasto, para la comunidad, el país, con una visión micro y macroeconómica, la remuneración es siempre el principal factor de distribución del ingreso. Esa frase famosa que no me salía anteriormente, tiene, por supuesto, un enfoque legal, ¿sí? Donde la remuneración puede ser fijada por acuerdos individuales o por acuerdos colectivos, individual cuando lo negocio con mi empleador de manera directa y colectivo cuando me tengo que apoyar en la escala del convenio colectivo y no me puedo apartar de ahí. Y el enfoque sindical, que es la estrategia masiva, siempre tiene la fijación masiva y no selectiva de las remuneraciones. Para la organización, lo más importante con el sistema de compensaciones es atraer, retener y motivar al personal clave. La política de salarios o de compensaciones es un elemento esencial, tanto en la posición competitiva de la organización, en el mercado de trabajo, como en las relaciones de la organización para con los propios empleados, ¿sí?
por supuesto, hay dos formas básicas de fijar las remuneraciones, que es por tiempo o por rendimiento. Eso lo vamos a ver también cuando adelantemos derecho laboral. Y el punto crucial acá es cómo podemos saber si a un puesto le tengo que pagar 2 millones de pesos o 600.000 pesos. ¿Por qué un puesto vale eso? Y ahí, entonces, arrancamos con lo que son las técnicas, ¿sí? Recordemos que la equidad consiste en compensaciones, en evaluación de puestos, tenemos que trabajar con el concepto de equidad, que va a ser la cualidad que va a consistir en dar a cada puesto lo que se merece en función, ¿sí?, de los insumos que hay en ese puesto, en función de las habilidades, del esfuerzo, de las responsabilidades, de las competencias, y yo agregaría el manejo de tecnologías, todo lo que es TICs, porque si no los cambios no se hacen en las organizaciones y eso va a haber que empezar a compensarlo muy bien, sobre todo el uso de inteligencia artificial y cualquier otro tipo de tecnología. Va a haber que armarlo como un factor especial y trasladar entonces esos insumos a una medida monetaria, ¿sí? Hay un tema re importante que son el tema de los métodos, y recordemos que la evaluación de puestos, que es esta técnica, no mira quién posee el cargo, ¿sí? Hacerlo significa utilizar la evaluación o análisis del cargo o la evaluación del desempeño, ¿sí? Y que va siempre a buscar y medir y considerar los insumos requeridos en términos de habilidades, esfuerzos y responsabilidades y trasladarlos a medida monetaria. Hay una parte que es re importante acá, que son los métodos. Dentro de lo que son los sistemas de evaluación de puestos, tenemos los métodos globales o no analíticos, que son el de jerarquización o ranking simple, el de agrupación o clasificación o agrupación de categorías, y por contraposición los métodos analíticos, ¿sí? Ya no son globales, sino que son analíticos, y está el sistema de puntos, el sistema de comparación de factores, y también está el sistema que a mí más me gusta, que es el sistema de puntos con grados, ¿sí? Ya lo vamos a ver, porque no es lo mismo estar a cargo de 5 personas que estar a cargo de 55.000 personas en 7 países. Entonces yo necesito que el sistema de puntos se amplíe, ¿sí? Para después comparar, ahora me estoy adelantando, pero para poder comparar la job description, la descripción del puesto contra la amplitud del factor, ¿sí? Un factor es responsabilidad, y ese factor de responsabilidad se subdivide en diferentes subfactores. Responsabilidad por budget, responsabilidad por persona, y bueno, no es lo mismo tener 5 personas que 55.000. Entonces, por eso, cada factor y su factor tiene que estar con su amplitud, ¿sí? Para que pueda rankear distinto. En síntesis, o técnicamente, el sistema de puntos con grados, que es un sistema analítico, por supuesto, la evaluación de los puestos los hacen los diferentes gerentes o diferentes responsables de las diferentes áreas de cada organización. Hay que explicarlo, hay que entrenarlos, hay que mostrarles cómo se hace, ahí se arma un manual, ¿sí? Por supuesto, con todas las descripciones de puestos actualizadas, las job description actualizadas, y cada gerente participa cada 3 o cada 5 años en la alineación o en el armado de la estructura salarial, ¿sí? Cuando se elige el sistema de puntos con grados, lo que hay que elegir y armar en ese comité, para que el comité pueda evaluar, hay que elegir los factores y los subfactores. Por supuesto, van a ser, en la mayoría de los sistemas, hasta en los enlatados vienen iguales. Van a ser capacidad, responsabilidad, esfuerzo, condiciones de trabajo, y yo pondría uno más para el cambio de la tecnología. Porque si no, en la mayoría de los trabajos te dicen, ¿para qué vamos a cambiar si ¿para qué vamos a implementar tecnología si nos vamos a quedar sin trabajo? Eso es lo que contesta. Muchos jefes lo contestan y mucha gente a cargo. Entonces, va a ser importante en los puestos claves poner un factor o un subfactor y compensar por eso. Una vez que tenemos entonces los factores y los subfactores, hacia adentro de cada factor se va a abrir en subfactores,
tenemos que hacer la definición de esos factores y de esos subfactores. Por supuesto, se le asignan grados, que sería la amplitud del factor, A de 0 a 5 trabajadores, B de 6 a 30 trabajadores, C de 30 a 100 y D de 100 a 55.000, o el ranqueo que cada uno quiera hacer, ¿sí? Que cada empresa y organización quiera hacer. Una vez que entonces elijo los factores y los subfactores, defino los factores y los subfactores, definimos los grados, ¿sí? Le damos esa amplitud, podemos utilizar el sistema de ponderación, o sea, los factores, darles un valor interno relativo para que tenga por objeto acentuar la importancia relativa de los factores y de los subfactores, ¿sí? Ya que no son idénticos en cuanto a la contribución del desempeño en los puestos. Por ejemplo, innovación, por ejemplo, el uso de TICs, ¿sí? Entonces, pueden tener una ponderación. Por supuesto, le asignamos valores a los grados y se confecciona entonces el manual. Lo que va a hacer el comité es tomar la descripción del puesto, la job description, y va a comparar, ¿sí? La descripción del puesto contra la descripción del factor, del subfactor y digamos del grado del factor, ¿sí? Va a tener que buscarlo y entonces ahí hace la numeración. Hay dentro de los sistemas, del resto de los sistemas, también están, ahora a ver si puedo ponerlo, está el tema de las bandas salariales, que es donde se asignan los servicios y los beneficios al final, y está el método de jerarquización, ¿sí? O ranking simple, que es el método, por ejemplo, utilizado en los convenios colectivos de trabajo en Argentina. Es una metodología muy sencilla y la menos precisa, porque lo que hago es poner, por cómo me suena el nombre del cargo, de arriba para abajo, ¿sí? Cada puesto es clasificado en la escala subjetiva en base a una importancia relativa, no una importancia interna relativa. El sistema de graduación o agrupación por categorías se le adiciona un grado de complejidad, ¿sí? A cada puesto se le asigna un grado, ¿sí? La descripción que más ajusta el grado, ahí queda clasificado. Y también está el de comparación de factores, donde compara componentes esenciales en cada puesto. Los factores responsabilidad, esfuerzo, capacitación, condiciones de trabajo, identifica factores esenciales, determina los puestos esenciales, asigna salarios. Esa sería más o menos la dinámica, ¿sí? Del sistema de evaluación de puestos y de la importancia de conocer parte de la legislación y de la importancia de conocer que existe esta técnica de evaluación de puestos con métodos analíticos o con métodos no analíticos. Está en el convenio 100 de la OIT en el artículo 3, o sea, en el artículo 1 y 2 habla de igual remuneración por igual tarea, y en el 3 dice, señores, utilicen los métodos, ¿sí? Y que también el artículo del convenio 100 de la OIT dice bien clarito, cuando surgen diferentes en función de las evaluaciones no va a haber discriminación, es lo que corresponde, ¿sí? Que un jefe cobre más y que alguien que tenga un puesto con más requisitos cobre más, ¿sí? Esto es en cuanto al valor base, valor puesto. En los siguientes videos vamos a ver valor del desempeño o valor del mérito, salario variable, valor del mercado y me está faltando uno, servicios y beneficios. Vamos a dejar de compartir.